parece que ya está. Bueno, pues te agradecemos mucho, doctor Abraham, con tu apoyo a esta segunda máster. Sí, muchas Muchas gracias, gracias doctor. por tu presentación y bueno, por tu aceptación a este masterclass. Y pues te dejo el micrófono. Aquí los jóvenes están listos para escuchar tu sesión. Muchas gracias y aquí seguimos. Gracias. Sí, 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 gracias. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias a todos, a la organización, obviamente, del doctor Correa y del equipo, ¿no? De aquí de la empresa de Farbiois. Pues como comentaba De- el doctor, de- de- perdón. Perdón, deja presentarte curricularmente. El doctor Ah, Abraham claro, gracias. Madariaga Mazones, profesor investigador de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, tiene más de 25 artículos publicados en revistas internacionales y bueno, pues también tiene un buen set de estudiantes que él ha dirigido en tesis. Y bueno, pues después de la presentación, entre muchas otras cosas, esto digamos que es algo que nos gusta hacer al inicio para cada investigador, presentarlos y en esta ocasión, pues ya aquí estamos con el doctor Abraham y pues ahora sí te cedo el micrófono, doctor. Muchas gracias y disculpa que no te presenté curricularmente. Gracias, adelante. Sí, muchas gracias, doctor, no se preocupe. Gracias otra vez y bueno, para mí es igual un honor estar por acá otra vez, ya en la segunda masterclass. Y hablando un poquito de lo que hacemos nosotros aquí en el Instituto de Química, como lo comentaba el doctor, bueno, yo pertenezco a la UNAM, estoy en el Instituto de Química y ahorita estamos empezando la unidad Mérida de este mismo instituto. Entonces, bueno, pues también es ahí como un comercial para que le echen un ojo a la dependencia que tenemos aquí en Mérida, en Yucatán. Y pues las puertas están abiertas para colaboraciones, para tesis, servicio social, etcétera, ¿no? Y todo pues más o menos en los temas que vamos a platicar en esta sesión. Bueno, pues entonces, creo que no se ve, ahí está. Pues entonces el curso, bueno, más bien la plática del día de hoy va a versar un poco sobre el tema de QSAR y lo que hacemos y sobre todo lo que se va a presentar y lo que ustedes van a aprender si toman este curso aquí con la empresa, con el doctor Correa. Entonces, el título de esta presentación le pusimos así, conceptos básicos y aspectos regulatorios de metodologías QSAR. Entonces, bueno, pues espero que estemos en la misma sintonía. Voy a tratar un poco de conceptos, de fundamentos de las técnicas, así como las aplicaciones que se tienen, y para que se den una idea un poquito más general de lo que va a abarcar o de lo que puede abarcar este curso, ¿no? Y qué podrían ustedes también aprender. Pues antes que nada, me presento un poquito y las áreas en las que yo estoy trabajando aquí en el instituto, pues son básicamente sobre métodos computacionales. Aquí en el grupo de química biológica y computacional, que es, digamos, al grupo que pertenezco dentro del instituto, trabajamos en tres áreas principales, que es modelos predictivos que usar, que es lo que vamos a ver hoy. También trabajamos con modelos de reconocimiento molecular, es decir, simulaciones, por ejemplo, de proteínas con moléculas pequeñas, de proteínas con proteínas, eh, o de una proteína con muchos ligandos, con muchas moléculas pequeñas. Y también estamos trabajando en el área de ciencia de datos o de data mining, que es utilizar pues toda la información química que existe actualmente, hoy en cualquier parte, en cualquier base de datos, en artículos, que se está generando pues día con día y aplicando pues obviamente herramientas de inteligencia artificial o lo que conocemos como machine learning o procesamiento automatizado. Entonces, estas herramientas pues las aplicamos en el área de descubrimiento de moléculas con actividad biológica, que va un poquito de la mano con el desarrollo de fármacos asistido por computador. Ok, entonces, pues, ¿por qué es importante o por qué sería bueno utilizar modelos computacionales en vez de los experimentales?
Pues nosotros sabemos que los modelos o los experimentos constituyen un núcleo de la investigación científica, eso es un hecho. Sin embargo, los métodos tienen ciertas limitaciones y que son intrínsecas, es decir, del mismo método y pues prácticas, ¿no? Y aquí estamos hablando en cuanto a tiempo, espacio, recursos, contaminación, etcétera. Los estudios de modelado pues nos pueden dar información complementaria sobre el problema y principalmente formando un puente entre lo que estamos observando y lo que sabemos que tendría que pasar. Eh, entonces, aquí es donde reside básicamente los estudios o los estudios computacionales en química. Ojo que aquí pues no estamos diciendo que se sustituyan los experimentos con las prácticas teóricas, con los análisis teóricos. Simplemente pues va a formar eh, una parte importante como complemento para entender aquello que estamos observando experimentalmente o para tratar de explicar lo que estamos calculando, observando siempre con un fundamento científico, ¿no? Es decir, tenemos que conocer el experimento para, con herramientas computacionales, tratar de describirlo, tratar de entenderlo y tratar de explicarlo. Pues en este sentido existen, como ustedes sabrán, muchas herramientas computacionales, desde las básicas, ¿no? Desde dibujar moléculas en una computadora, y ya estamos utilizando química computacional, hasta estudios más avanzados que tienen que ver, por ejemplo, con estructura de proteínas, con simulación de interacción entre proteínas o entre, no sé, ácidos nucleicos y una proteína, entre formación de enlaces, etcétera. Hay muchos tipos de estudios que se pueden hacer. Y cómo vamos a saber o cómo vamos a seleccionar esos estudios o esas metodologías, pues va a depender también de la información que tengamos a la mano. Si no tenemos nada de información, es decir, si no conocemos aquellas moléculas que están interaccionando, o que son las moléculas bioactivas sobre las que queremos trabajar, y tampoco sabemos, en el caso, por ejemplo, de actividad biológica, tampoco sabemos a qué le están pegando, a qué se están uniendo, qué están activando, qué están inhibiendo dentro de un organismo, ya sea parásito, células humanas, algún receptor de alguna planta, etcétera. Pues podemos aplicar, por ejemplo, estudios de química combinatoria. Y química combinatoria también se puede hacer de forma computacional. Si, por ejemplo, sabemos o conocemos el blanco molecular, no sé, se descubrió, por ejemplo, ahora en todo este proceso que pasamos hace ya 5 o 4 años más o menos de COVID, pues muchos grupos de investigación estuvieron trabajando con el genoma completo del virus, del SARS-CoV-2, y se descubrieron bueno, se describieron más bien muchísimas proteínas que estaban presentes en el virus, en el genoma del virus. Sin embargo, pues muchas de ellas no sabíamos para qué servían. Entonces, bueno, más bien no teníamos conocimiento de qué moléculas podían activar o inhibir este tipo de proteínas que estaban en el virus. Entonces, pues ahí se hace un diseño de nuevo, ¿no? Por ejemplo, es decir, trabajar con la estructura del receptor, ver qué tipo de interacciones son necesarias para que se active, se inhibe o le pase algo a esa proteína y entonces desencadene otras funciones biológicas que sepamos que son eh, útiles para, no sé, para matar al virus, por ejemplo. Pues aquí aplicamos un diseño de nuevo. Cuando tenemos el conocimiento tanto de el receptor o la proteína o la enzima o el ácido nucleico, que es el target molecular de cierta enfermedad o de cierto proceso biológico que queremos eh, interrumpir o actuar sobre, y además conocemos qué tipo de moléculas son necesarias para que activen o inhiben ese blanco molecular, pues entonces podemos hacer diferentes tipos de estrategias. Una de ellas es diseño basado en la estructura. Y esto es si yo conozco la estructura del receptor y además conozco qué tipo de moléculas se están uniendo a ese receptor o a esa proteína, eh, pero me gustaría hacer moléculas más potentes o con propiedades biológicas, perdón, farmacológicas mejoradas, es decir, que tengan
no sé, mayor biodisponibilidad, mayor solubilidad, que sean menos tóxicas, no sé, alguna propiedad que yo quiera cambiar, pues entonces ya puedo hacer estudios in situ directamente mediante métodos computacionales y simular esta interacción y entonces predecir si va a actuar ese nuevo compuesto en este receptor, ¿no? Por ejemplo. Y si no tuviéramos información del blanco molecular, pero tenemos un montón de moléculas que sabemos que son activas porque las sintetizamos y nos quedaron, no sé, 50 moléculas que son superactivas contra una línea celular o no sé, o que inhiben alguna enzima o bueno, más bien algún tipo de bacteria, algún tipo de organismo, pero no sabemos cuál es su mecanismo de acción. Sin embargo, sabemos que son activas, pero queremos buscar más moléculas de este tipo. Entonces, aquí es donde entra la parte de estudios de similitud o estudios QSAR. ¿Por qué? Porque los estudios QSAR precisamente se basan en esto, ¿no? Es Quantitative Structure Activity Relationship, es decir, relaciones, estructura, actividad de forma cuantitativa, que es el tema de hoy y bueno, y en parte, pues obviamente del curso. ¿Qué son las metodologías QSAR? Bueno, pues antes que nada, ¿cuál es el objetivo de esta metodología? Pues va a ser identificar asociaciones entre atributos de las estructuras, es decir, características de las estructuras químicas y la actividad biológica que tienen. ¿Ok? Una de las premisas en las que se basa el QSAR, o bueno, varias premisas, es que moléculas similares van a tener propiedades biológicas similares. Esto de propiedades biológicas también aplica a propiedades estructurales o fisicoquímicas similares entre sí. Si yo conozco, por ejemplo, que esta molécula tiene estas dos características estructurales que aquí sería un anillo aromático alfa, un grupo carbonilo, y que en este caso tiene un anillo de 6 que es un heterociclo, ¿no? Ahí con un nitrógeno. Y sé que estas propiedades estructurales son las que le confieren la actividad biológica a esta molécula, pues entonces si yo tengo otra molécula parecida, es decir, bueno, que estas son las propiedades biológicas y yo tengo otra molécula parecida, pues entonces podría inferir que esta molécula también va a tener una propiedad biológica similar. Obviamente aquí lo estoy reduciendo a lo mínimo, es una simplificación, pero bueno, más o menos versa sobre esto en la premisa. Entonces, basándonos en esta información, pues si yo tengo un montón de moléculas que tienen esta misma actividad biológica, pues podría tratar de encontrar qué características comparten en común esas moléculas que le permiten tener esa actividad biológica. A lo mejor no solamente es esto, sino también el acomodo en el espacio, es decir, la orientación en tres dimensiones, que tiene una carga, una densidad electrónica negativa de este lado, que su momento dipolar es muy pequeño. O sea, es una serie de características que en conjunto hacen que esa molécula tenga una propiedad biológica en específico. Entonces, lo que hacemos en modelos QSAR, pues es eso, es buscar ese tipo de moléculas que tienen esa actividad en común y tratar de encontrar qué características estructurales tienen que les permiten tener esa actividad y convertir esas características valores útiles que nos permitan hacer entonces un modelo, pues básicamente un modelo estadístico, ¿no? Un modelo que nos va a permitir predecir la posible actividad de nuevas moléculas basándonos en la estructura, ¿ok? Entonces, básicamente es esto a lo que se refiere el QSAR. ¿Cuáles son los métodos para la predicción? Bueno, pues como lo habíamos dicho, cada propiedad, ya sea física, química o biológica, de un compuesto químico va a depender de su estructura molecular y esto es pues bien conocido ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Y esto es algo que nos enseñan en clases de química básica desde la secundaria, desde la prepa, ¿no? Que nos dicen moléculas polares similares también interaccionan con moléculas polares similares, ¿no? Es decir, el agua pues se lleva con otras soluciones acuosas y disolventes orgánicos, solamente también se llevan con disolventes orgánicos.
Aquí tenemos un ejemplo de cómo se empieza o cómo se tiene una idea de cómo modelar una serie de moléculas que tienen una actividad pues parecida y cómo podemos extraer características de esta molécula para generar o para tener un modelo de predicción. En esta serie de homólogos de alcoholes, tenemos desde el propanol hasta el hexanol, en donde claramente la característica que va variando en esta serie, pues es el número de átomos de carbono. Eh, Nosotros sabemos experimentalmente que la solubilidad en agua de estos alcoholes pues va en aumento a medida que el número de átomos de carbono disminuye, ¿ok? El hexanol es menos soluble que el propanol, que es mucho más soluble, que es casi imisible en el agua, ¿no? Por el contrario, el punto de fusión, por ejemplo, a medida que el número de átomos de carbono crece, en este caso el punto de fusión aumenta, ¿no? Va de -126 hasta -47 °C. Aquí, ¿qué podríamos entonces inferir? Pues si nosotros quisiéramos hacer un tipo de relación muy, 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 muy somera, muy por encima de la solubilidad y el peso molecular, pues podríamos proponer algo así, que la solubilidad en agua, definida por el log S, no en solución acuosa, va a ser igual, pues, o es directamente proporcional a el peso molecular por tal vez alguna constante, bueno, más bien sí, un valor, que ahorita vamos a ver qué es este valor, y pues también una constante por ahí, ¿no? Eh, el peso molecular, entonces, ¿qué es? Pues es una variable que va a ir cambiando en el set de datos que yo tengo, que en este caso, pues es ¿cómo se llama? Esta serie de alcoholes. Y esta sería la variable independiente, es decir, lo que yo voy modificando. Y la variable dependiente sería la solubilidad acuosa o la solubilidad en agua, ¿ok? ¿Esto a qué se parece entonces esta ecuacioncita que tenemos aquí? Pues esta ecuación se parece a una ecuación de la recta. Si recuerdan, pues tenemos a y igual a mx más b, ¿no? En donde y pues va a ser la variable dependiente, x va a ser la variable independiente, que es lo que yo puedo modificar o lo que yo voy a modificar, y la A pues va a ser la pendiente de esta relación. ¿Qué tanto va cambiando mi variable independiente, es decir, la solubilidad, a medida que yo voy aumentando o disminuyendo o variando en general el peso molecular? Y la constante pues sería la intersección en el eje de las Y, ¿vale? Que sería la ordenada al origen. Y pues dependiendo de qué tipo de actividad estemos o de propiedad, perdón, estemos modelando, pues le podemos llamar QSPR si son propiedades físico-químicas, QSAR si es una actividad biológica. También existe para toxicidad y para reactividad. Realmente estos pues casi no se utilizan, los que más van a encontrar van a ser QSPR y QSAR, ¿no? Que es el de la actividad biológica. Ok, entonces, ¿cómo relacionamos la estructura con la actividad? Pues nosotros aquí, por ejemplo, tenemos una estructura química en donde solamente tenemos un átomo que va a ir variando y cada vez que se varía este átomo, pues vamos midiendo la actividad biológica. En este caso, es una dosis efectiva 50, ¿no? Es sobre un organismo y estamos viendo la efectividad. Aquí, por ejemplo, si le ponemos hidrógeno aquí, si este es un alcohol, la dosis efectiva es de 3,65. Si este alcohol, en vez de ser alcohol, se es un metoxilo, o sea, con un metilo aquí, pues ahora cambia, baja esta dosis efectiva a 1,16. Pero si en vez de eso le ponemos un acetato, que ya sería este de acá, pues la actividad más o menos se mantiene, ¿no? Entre 1,16 y 1,20. ¿Y qué pasa si le vamos modificando cada vez más este tipo de estructuras? Pues la actividad va variando evidentemente, pero a diferencia del grupo de alcoholes, aquí no estamos viendo una relación totalmente lineal. O sea, a medida que aumento el peso de esta molécula, pues no va aumentando la dosis efectiva o no va bajando, ¿no? O sea, no hay una, eh,
no es directamente proporcional, sino pues ahí estamos observando algo medio extraño, ¿no? Una relación extraña. Entonces, idealmente nosotros, cuando hacemos modelos, pues esperaríamos o, o deseamos más bien que las relaciones entre la actividad y las características pues fueran lineales. ¿Por qué? Porque es un modelo lineal, es mucho más fácil de modelar que un modelo que no es lineal, ¿no? Por ejemplo, un polinomio o un modelo radial o un modelo de capas. Entonces, los modelos lineales pues es lo más fácil, ¿no? Y es a lo que, a lo que siempre le tiramos, pero no siempre puede ser eso. Entonces, tenemos ahí el problema de que a veces estos datos pues tienen correlaciones que no son lineales y tenemos que utilizar diferentes métodos. De ahí que vengan o que empecemos a utilizar modelos de inteligencia artificial o de machine learning, ¿no? Que es aprender de los datos. Entonces, para describir esta actividad, pues como les comentaba, necesitamos características o atributos de las moléculas y es lo que conocemos como descriptores moleculares. ¿Ok? Eh, ¿Qué necesitamos entonces para generar un modelo que usar? Pues necesitamos datos y esto era lo que platicábamos. Entre más datos tengamos va a ser mejor. Si yo tengo solamente la serie de alcoholes de propano a hexano, que eran cuatro moléculas, pues está muy bien para predecir desde tres perdón, desde 3 hasta 6 moléculas, ¿no? Perdón, hasta 6 átomos de carbono. Pero ¿qué pasa si yo tengo el octanol que ya es de 8 o el dodecanol que ya es de 12? Pues ya no se va a poder o ya no está dentro de la línea de interpolación, digamos, ¿no? De esa gráfica o de ese modelo. Entonces, pues ya no lo va a predecir de una manera confiable porque más allá de esas 6 átomos de carbono, pues la predicción ya va a ser un poco desconfiada. Entonces, entre más datos tengamos para abarcar mucho más espacio químico, pues va a ser mucho mejor. Necesitamos descriptores moleculares, es decir, describir a las moléculas, caracterizarlas, peso molecular, número de átomos de carbono, densidad, lo que se les ocurra que pueda describir a una molécula, eso lo podemos utilizar. Obviamente algoritmos para generar modelos, ¿no? Desde regresión lineal múltiple hasta algo súper complejo como algoritmos de deep learning, que ya va más allá del machine learning, pero también se utiliza un poco de redes neuronales profundas, con capas profundas, entonces también se puede utilizar este tipo de herramientas. Y pues lo más importante, que necesitamos saber que esos modelos van a ser confiables y eso lo hacemos con la validación de los mismos modelos, ¿ok? Que también vamos a ver un poquito de esta parte. ¿Cuál sería el flujo general de un modelo sí, para generar un modelo que usar? Pues obviamente tenemos a las moléculas, hay que juntarlas, hay que ver cómo las introducimos al modelo, es decir, cómo le decimos a la computadora que un metilo es un metilo, que un benceno es un benceno. Entonces existen diferentes formas de representar a las moléculas, desde 0 dimensiones, que es la notación normal, una, dos, tres, hasta 4 dimensiones, ¿no? Y esto pues se describe un poquito más en en el curso que se ofrece aquí con el doctor. Una vez que tenemos el set de datos, pues tenemos que describir a estas moléculas y esto lo hacemos con el cálculo de descriptores moleculares, que también aquí hay muchísimos descriptores moleculares, desde aquellos que Carga. son constitucionales, pasando por estructura electrónica, geométricos, de lipofilicidad, estéricos, incluso de química cuántica, ¿no? O sea, también se pueden tener descriptores moleculares a nivel de química cuántica, ¿no? Una vez que tenemos estos descriptores, pues obviamente aplicamos los algoritmos. Aquí se hace un análisis multivariado. ¿Por qué multivariado? Porque dependiendo del número de descriptores, pues van a ser las variables que tengamos. No siempre vamos a tener solamente una, ¿no? O sea, solamente ¿cómo se llama? Un descriptor molecular, como en el caso de los alcoholes, que era el peso molecular. Para que un modelo sea robusto, pues a lo mejor necesitamos más descriptores moleculares. Pero esto también va a depender del número de moléculas. ¿Ok? Y una vez que tenemos ya el modelo o los modelos, pues tenemos que ver qué tan bien están funcionando y esto lo hacemos con la correlación con la actividad.
que también están prediciendo estos modelos. Y esto lo hacemos primero con un grupo de entrenamiento, o sea, entrenamos a los modelos con un grupo de entrenamiento y después retamos a estos modelos con un grupo de prueba. El grupo de prueba, más adelante lo vamos a ver, pero se los platico ahorita. El grupo de prueba es aquel set de datos que no utilizamos para generar el modelo, que estaba aquí dentro de nuestras moléculas, de nuestro set inicial, pero que no lo tocamos para nada, porque va a ser la forma en la que vamos a retar al modelo que estamos creando. ¿Ok? A ver, ahí te van estos datos, que son reales, que son buenos. A ver, predícemelos, a ver si es cierto que eres tan bueno, ¿no? Y por último, pues tenemos la validación y pues obviamente ya la aplicación como tal del modelo. En la validación, pues, ¿qué tenemos que observar? Pues que este modelo efectivamente esté prediciendo la actividad o el endpoint, o bueno, o la evaluación o la propiedad que estamos evaluando y que lo haga de una manera confiable. Y todo esto se hace con parámetros pues meramente estadísticos. De manera pues visual, ¿cómo sería el modelo que usar? Pues sería algo así. Tenemos un set de moléculas, que este set de moléculas tiene información de actividad biológica, por ejemplo, toxicidad, como les comentaba, ¿no? Dosis efectiva 50, una constante de inhibición sobre la enzima alfa-glucosidasa que está implicada en procesos de diabetes, o sobre la enzima cruzaína que está implicada en, ¿cómo se llama?, en actividad antiparasitaria, etcétera, etcétera, ¿no? Cualquier actividad biológica sea medida, podemos utilizarla para modelar. Y a este mismo set de datos, pues tenemos que hacer el cálculo de descriptores moleculares. Una vez que tenemos estas dos cosas, o estos dos características de las moléculas, entonces ahora sí podemos generar el modelo que usar. Y una vez que ya tenemos el modelo que usar validado, ya quedó perfecto, ya sabemos que funciona, entonces ahora sí tenemos moléculas nuevas que queremos predecir esta misma actividad biológica utilizando este modelo que usar. Y lo que hacemos es, pues primero calculamos descriptores moleculares, ¿cuáles? Los mismitos que se utilizaron para este modelo que usar. Y ya que tenemos este cálculo de descriptores de estas nuevas moléculas, entonces ahora sí lo metemos al modelo que usar y tenemos la predicción de la actividad biológica o de la propiedad físico-química o algo. ¿Sale? Entonces, más o menos así es como, digo, obviamente de manera otra vez muy reduccionista, se vería el flujo de un estudio user. Ok, entonces ahora sí, de dónde sacamos tantos datos, ¿no? Como les decía, entre más datos tengamos, pues va a ser mejor. Pero ¿de dónde vamos a sacar tantos datos moleculares? Pues afortunadamente existen muchas bases de datos en Internet. Muchas de ellas son públicas, algunas son comerciales, es decir, hay que pagar alguna licencia, pero aquellas que son públicas, pues realmente tienen bastante información. Les puedo mencionar, por ejemplo, en DrugBank, que es una base de datos que está enfocada, como su nombre lo dice, solamente a fármacos, pero no solamente a fármacos que han sido aprobados, sino también a fármacos que están bajo investigación, fármacos que fueron retirados, o sea, que se aprobaron y después se retiraron, fármacos que son, o moléculas que más bien que están en proceso de ser fármacos, que están en pruebas clínicas, en fases avanzadas o en fases iniciales, y tiene información obviamente de la actividad, de mecanismos de acción, de propiedades físico-químicas, toxicidad, etcétera. Tiene bastante información esta base de datos. Otra que nos gusta mucho utilizar es Kemble, que está por aquí. Kemble es también una base de datos enfocada a actividad biológica. Y aquí también encontramos información no solamente de moléculas, sino también de ensayos biológicos, de targets moleculares, de dianas moleculares. Uno puede poner el nombre de una enzima, el código ¿cómo se llama? El código del gen de la proteína, es decir, al cual está asociado, del gen al cual está asociado esa proteína, y también uno puede encontrar a la proteína, ver qué ensayos se han hecho sobre esa molécula, perdón, sobre esa diana molecular, ese target, y pues encontrar moléculas que fueron medidas con esa diana, ¿no? Entonces podemos encontrar mucha información.
El único, pues, pero que yo pondría con bajar estos datos, es que a veces esta información viene, pues, un poco, vamos a decir, un poco sucia en cuanto a que tenemos que hacer un escrutinio hacia la perfección, pues quitando duplicados, quitando moléculas que no tienen anotada la actividad, algunas moléculas están mal escritas, algunos datos son incoherentes, entonces hay que meterse a la referencia, ¿no? O sea, al artículo donde se publicó, donde apareció por primera vez. Hay que hacer un escrutinio bastante bueno para poder tener una base de datos confiable, porque si no tenemos la base de datos confiable, pues hacemos el modelo y si el modelo nos da muy bueno con unos parámetros estadísticos de 10, pues de todos modos nos va a estar prediciendo cosas que no. Entonces, el primer punto o lo más importante es tener nuestra base de datos bien limpia, bien que sabemos que están los datos este, limpios y, bueno, estudiados o analizados. Y ya después de ahí, bueno, pues ya ahora sí entramos a la parte de la curación de la base de datos. Esta curación de base de datos, pues incluye varios pasos, no los vamos a describir aquí al 100%, pero incluye estos que están aquí, ¿no? Que es, bueno, una vez que ya tenemos armada la base de datos, que ya bajamos la información de las bases de datos públicas, tenemos que limpiarla, es decir, quitar aquellas moléculas a lo mejor que son de sales, es decir, algunas moléculas vienen con contraiones, entonces hay que limpiarla, vienen a lo mejor duplicadas en un mismo archivo, hay que quitar fragmentos, normalizar cargas, etcétera. Como les comentaba, tenemos que ver que la identidad de la molécula sea la correcta, que sea la molécula que dice que es y no otra, porque por ahí a veces fallan. Podemos incluso aquí, perdón, aquí podemos incluso aplicar filtros que nos permita quitar moléculas redundantes o para tratar de hacer esta base de datos, enfocarla a algo en específico, ¿no? Entonces yo quiero que sean moléculas eh, que solamente tengan un peso molecular abajo de 500. Ah, bueno, pues le puedo meter un filtro para quitar aquellas que estén arriba de 500 daltones. Y esto pues va a depender del enfoque que cada quien le quiera dar. Eh, Algunos análisis, por ejemplo, ver tautomerismo de moléculas, equilibrio ácido-base, verificar que no sean estereoisómeros o que si hay estereoisómeros, pues ver si los dos están anotados con la misma actividad biológica, entre muchas otras cosas que hay que revisar de la estructura ya como tal de las moléculas. Y por último, no es necesario siempre, a menos que vayamos a calcular descriptores en 3 dimensiones, pero si lo vamos a hacer, entonces hay que generar las estructuras tridimensionales y pues evidentemente aplicar métodos de optimización estructural, optimización geométrica. Ok, entonces ya tenemos los datos, ya los limpiamos, ya sabemos que están perfectos, ya eran como los queríamos y ahora cómo los describimos. Pues como les comentaba, aquí es donde aplicamos los descriptores moleculares. ¿Qué es un descriptor molecular? Este lo podemos definir así de manera muy académica como el resultado final de un procedimiento matemático lógico que transforma información química que está codificada dentro de una representación simbólica de una molécula y que nos va a resultar en un número útil. Es decir, cualquier característica que yo pueda sacar de la molécula, pero que me dé un numerito. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, el peso molecular. ¿Me da un valor numérico? Sí, ¿no? 350 daltones, ¿no? Gramos por mol. Pero si yo quisiera dar, por ejemplo, color de la molécula, pues no es un valor numérico, no es un valor útil, o más bien no es un número, es una característica o un descriptor no continuo, ¿no? O discreto. Más bien, entonces, color, por ejemplo, sería blanco, negro, azul, pues no me sirve eso. No grande, chica, mediana, tampoco me sirve eso, a menos que sean parámetros de clasificación. Pero bueno, ahí ya nos metemos en otro rubro. Si aquí lo que yo quiero es solamente predecir el valor numérico, entonces necesito que este descriptor pues tenga o se convierta en un número útil, ¿no? Para poder después ser utilizado.
Aquí como un ejemplo muy burdo, muy coloquial, pues tenemos esta silla o sillón, no sé cómo describirlo, pero por ejemplo, ¿qué características, características en generales de esta silla pudiéramos observar? Pues podemos desde las más fáciles o que nos vienen a la mente muy rápido, que sería color, cuánto mide, ¿no? Cuánto pesa, tipo de textura que es, cuántas piezas tiene, hasta descriptores que son tal vez no tan fáciles de encontrar o de calcular, o en este caso de investigar, ¿no? Como es una silla. Por ejemplo, quién fabricó esta silla, en qué año se fabricó, persona que lo fabricó, qué estilo tiene, entre muchas otras características que seguramente ni se nos vienen a la mente, pero que si las pusiéramos, pues realmente van a describir esta silla, ¿no? Pues lo mismo pasa con las moléculas. ¿Qué, qué puedo yo o cómo puedo yo describir a esta estructura molecular? Pues, como les comentaba, ¿no? Cosas fáciles como punto de fusión, peso molecular, número de átomos de carbono, número de dobles enlaces, tal vez ahí buscándole un poquito, fracción de enlaces rotables con referencia a toda la molécula, pero también existen descriptores moleculares que no son tan fáciles de describir o incluso de interpretar o de entender. Por ejemplo, energía al humo, esa sí la conocemos todos, pero, por ejemplo, hay en valor más alto de la matriz de Borden, autocorrelación Getty balanceado por masas atómicas, y así infinidad de descriptores moleculares que se han bueno, descrito, que se han reportado más bien, y que se pueden utilizar. ¿Por qué se pueden utilizar? Pues porque hace un cálculo de la estructura, tomando la estructura de la molécula, y al final de un algoritmo me va a dar un número útil que solamente va a ser, este, que solamente tiene esa estructura, ¿no? Esa estructura molecular. Entonces, pues aún así, este tipo de descriptores nos sirven, aunque no los entendamos tal vez tan bien, pero aún así se van a calcular y los podemos utilizar para la generación de los modelos. ¿Cuántos descriptores existen? Pues existen muchísimos descriptores. Hay programas que nos calculan arriba de 5.000 descriptores. Por ejemplo, Dragon, que de hecho ya no se llama Dragon, le cambiaron el nombre al software, pero es un programa que puede calcular cerca de 5.000 descriptores, poquito más de ese número. Otro programa también de paga que se llama MOE, ese calcula 200 descriptores y pues algunos otros programas de uso libre, sobre todo en Python, que lo utilizamos en química informática. Por ejemplo, está RDKit, que si no mal recuerdo, creo que calcula como 200 descriptores. Está otro que se llama Mordred, que calcula cerca de 1.200. Entonces, bueno, hay muchos programas que van a calcular estos descriptores. ¿Cuál utilizar? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? Pues realmente no hay una respuesta para eso. Es si tengo la licencia de Dragon y me calcula 5.000 descriptores, pues utilizo esa, ¿no? ¿Por qué? Porque entre más datos tenga para describir una molécula, pues mejor va a salir mi modelo. Pero si tengo 1.200 con Mordef, por ejemplo, esta de licencia libre, pues también me va a servir porque al final y al cabo, lo que va a decir si el modelo es bueno o no, pues va a ser el algoritmo que esté utilizando o los algoritmos que esté utilizando para la generación de este modelo. Ok, entonces pues ya calculamos descriptores, ¿no? Ya tenemos 5.000 descriptores, pero ahora nos preguntamos, ¿nos vamos a quedar con todos los descriptores para hacer el modelo? Pues la respuesta es no. Y para eso tenemos dos fases. Una que se llama preprocesamiento de las variables, que es tratar de disminuir este número. Y esto lo hacemos para identificar subgrupos de variables que sean significativamente correlacionadas con la variable de respuesta. Es decir, ¿cuáles de estos 5.000 descriptores realmente me están describiendo la actividad biológica? Entonces, para esto hacemos un preprocesamiento, ¿no? Vamos a agarrar todas y vamos a escoger solamente algunos grupos. Por ejemplo, aquellas que estén correlacionándose bien con la actividad biológica. Si aquí en la Y tuvimos la actividad y agarramos cada una de los descriptores y vamos haciendo este tipo de gráficas de correlación X contra Y, por ejemplo, aquí para esta variable, pues vemos que hay una correlación positiva fuerte. Para esta hay una correlación positiva débil porque ya los datos están un poco más dispersos. Para esta negativa, negativa, también negativa, pero para esta no hay ninguna correlación.
Entonces, de estos descriptores, si yo tuviera que escogerlos, pues a lo mejor me quedaría con estos dos, porque uno, o sea, porque se ajustan muy bien a a la actividad biológica. Me están describiendo la variabilidad que yo veo en el descriptor, también la estoy observando en la variable de respuesta, es decir, en la actividad o la propiedad biológica, físico-química. Pero en este caso no. O sea, yo voy cambiando mis descriptores y pues ahí me va dando cualquier cosa, ¿no? Entonces, este tipo de descriptores los tengo que desechar. También podemos tener descriptores que tienen una variable cero, perdón, una varianza cero o cercana a cero. ¿Qué quiere decir? Que tienen un valor, por ejemplo, de uno para para todas las moléculas tiene un valor de uno. ¿Por qué? Pues porque así es el grupo de moléculas, ¿no? O sea, no sé qué descriptor es, pero tiene un valor de uno o de 55. Entonces, pues a medida que yo voy modificando mi variable independiente, la variable dependiente no va a cambiar, entonces no me va a servir para describir la respuesta, la variable de respuesta. Por lo tanto, no me sirven este tipo de descriptores, también hay que quitarlos. Si yo tengo algún descriptor que a lo mejor su varianza no es cero, es decir, que sí va variando respecto a la X, es decir, a medida que yo cambio la molécula, sí va moviéndose este descriptor, pero resulta que hay dos o tres descriptores que son pues casi igualitos, ¿no? O sea, van variando de la misma manera. Entonces, pues quito dos y me quedo solamente con uno. ¿Por qué? Pues porque me va a servir quedarme con uno, no con los tres, porque va a meter más ruido, va a meter información redundante. Entonces va a afectar también al modelo. Entonces hay que quitar bueno, hay que identificar este tipo de variables o de descriptores y quitarlos también de los modelos. Y por último, pues ya nos tendríamos que quedar con un subgrupo, tal vez mucho más pequeño de con los que empezamos, con los cuales vamos a construir el modelo. ¿Y todo esto para qué? Pues para evitar el chance correlation, ¿no? Es decir, que haya una correlación que sea, digamos, como aleatoria, ¿no? Es decir, tenemos que estar seguros de que los descriptores que estamos utilizando realmente tienen una correlación definida con la variable de respuesta, es decir, con la actividad biológica que vamos a modelar, ¿sale? Ok, entonces ya tengo los datos, ya lo limpié, ya calculé descriptores y ahora ¿cómo construyo el modelo? Pues para construir el modelo, aquí nosotros en el Instituto de Química, bueno, en el grupo de Química Biológica y Computacional, nos basamos en los principios de la OCDE para la generación, estandarización y reporte de resultados de estudios que usar. Esto lo empezamos a tomar como base porque, bueno, les platico un poquito de historia. Cuando empezamos con este tema hace ya poco más de 10 años, que empezamos con esta línea, pues fue porque COFEPRIS nos invitó, bueno, más bien, nos solicitó más bien cursos para sus dictaminadores porque se empezaban a utilizar este tipo de herramientas en asuntos de regulación de agroquímicos, ¿no? De productos agroquímicos. Entonces, bueno, pues empezamos a investigar un poquito más. En ese entonces el grupo que inició con esto empezó a investigar un poquito más y resulta que la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, pues ya desde hace algún tiempo, por ahí del 2007, hacia aquí está, por el 2007, pues publicó, tras una serie de reuniones, publicó esta guía que justamente es para esto, ¿no? Para hacer los reportes de estos estudios que usar que aplican sobre todo a regulación, tratar de estandarizarlos y de dar pues una pauta para que estos modelos tengan una confianza, digamos, estandarizada, ¿no? Es decir, trató de poner ciertas reglas o ciertas metodologías y establecimientos para que estos modelos, pues de alguna manera, tuvieran como una estandarización y entonces los pudiéramos pues ya sea producir, interpretar y utilizar sobre todo y aplicar pues de manera generalizada, ¿no? Entonces, bueno, es una guía que ustedes pueden descargar desde la página de la OCDE. Ahí viene ya bien delimitado cómo se construyó y en qué se basa.
Esta guía o estos principios de la OCDE son 5 principios, que son estos que están aquí, que es endpoint definido, algoritmo no ambiguo, dominio de aplicabilidad o de aplicación definido, medidas apropiadas de bondad de ajuste, robustez y predictibilidad. Y por último, el quinto principio, que no es obligatorio, pero que se sugiere, es de ser posible dar una interpretación mecanicista. ¿Ok? Entonces vamos a platicar un poquito de estos modelos para que, y a la misma manera, bueno, pues vamos a ir viendo cómo es que se construye el modelo. Entonces, el primer punto que es o bueno, el primer principio que es el endpoint definido, ¿a qué se refiere esto? El endpoint es como la evaluación que estamos modelando, ¿no? Pero aquí le llaman endpoint. Entonces, es cualquier propiedad físico-química, efecto biológico, propiedad biológica o ambiental que puede ser medida y que por lo tanto puede ser modelada también. La medición de esta propiedad se debe de realizar en condiciones definidas. ¿Qué quiere decir esto? Y esto es muy importante también que si yo voy a utilizar una propiedad biológica, por ejemplo, dosis efectiva media contra, no sé, contra, bueno, más bien una más fácil, dosis letal media contra la artemia salina, ¿no? Que es un crustáceo que se utiliza para medidas de toxicidad. Si yo voy a utilizar esa propiedad para ese crustáceo, todos los datos que yo estoy recopilando en mi base de datos molecular anotada con esa información de dosis letal media, todos esos datos deben, o más bien tuvieron que haber sido medidos en el mismo experimento o bajo la misma metodología para encontrar esa dosis letal media en crustáceo, ¿ok? Debe de ser en condiciones estándar y bien definidas, que es a lo que se refiere esto. Yo no puedo mezclar dosis letal 50 medida en ratones con dosis letal media medida en ratas, con dosis letal media medida en crustáceos. ¿Por qué? Porque son propiedades, a pesar de que es la misma dosis letal media, pero es medida en diferentes organismos, por lo tanto no se puede correlacionar uno con otro, no podemos mezclar peras con manzanas. Entonces, este también es un punto muy importante que a la hora de hacer la base de datos que vamos a utilizar, eh, pues tenemos que estar así bien cerciorados de que se haya medido bajo la misma vara, ¿no? Como dicen por ahí. Entonces, bueno, ¿cuáles son algunos de los atributos o de las eh, propiedades biológicas o endpoints más comunes que se modelan? Pues aquí hay una tablita muy general, propiedades físico-químicas, cosas que tienen que ver con destino ambiental, por ejemplo, biodegradación, oxidación atmosférica, efectos ecológicos, ¿no? Que tiene que ver, por ejemplo, con toxicidad, pero de peces o de plantas, ¿no? De algunas algas y pues obviamente todo lo que tiene que ver con el ser humano, ¿no? Y sobre todo, esto está enfocado un poquito más a toxicidad, esto como les comento, pues por la parte de regulación. ¿Cuáles son los atributos del endpoint? Bueno, como ya lo comentaba, tiene que venir detallado el protocolo que se utilizó para saber que fueron medidos igual de la misma manera. Puede haber diferencias en los protocolos, pero no debe ser tan grande esta diferencia. O sea, no se tuvieron que haber medido en el mismo laboratorio por la misma persona, pero sí bajo el mismo protocolo. Si hay diferencias, pues las podemos racionalizar. Ah, pues aquí se midió a 25 grados Celsius y esa se midió a 27 grados Celsius, pero no hay mucha diferencia, ¿no? Entonces, bueno, a esto se refiere. Y el endpoint que se va a predecir, pues debe ser el mismo endpoint del grupo de entrenamiento. Ahorita vamos a ver a qué nos referimos con el grupo de entrenamiento. Ok, entonces ya definimos cuál va a ser la variable que vamos a utilizar y ahora vamos a platicar del algoritmo no ambiguo y esto lo establece muy bien la OCDE, sobre todo para reportar. ¿Por qué? Porque pues yo les puedo decir, pues mira, hice este modelo y la predicción de tus moléculas que me diste para saber si son tóxicas o no es de tanto. Pero mi modelo, pues ahí lo tengo guardado y no te lo enseñé, pero te juro que es lo que yo te estoy diciendo. Entonces, este algoritmo, digo, perdón, este principio se refiere a eso, es el modelo que estoy utilizando debe de ser explícito, debe de ser detallado, debe estar descrito a la perfección para que cualquier persona pueda agarrar ese modelo, ese algoritmo y reproducirlo. Y justamente en los reportes Pulsar o los reportes que son basados en la OCDE, pues viene una parte muy fuerte, muy grande
sobre la descripción del modelo, cómo es que se analizaron los datos, por qué se quitaron algunos, qué tipo de algoritmos se utilizaron, cómo se seleccionaron las variables, etcétera. Entonces, esta parte, como les comento, también es importantísima para poder reproducir el modelo. Eh, ¿Cuáles son algunos de los algoritmos más comunes que utilizamos a la hora de generar modelos predictivos que usar? Pues aquí están algunos, no vamos a platicar de todos porque pues, creo que nos llevaría más tiempo, pero los más comunes son estos, ¿no? Regresión lineal simple, regresión lineal múltiple, redes neuronales, vecinos cercanos, bueno, cada vecinos cercanos, otro que se llama agrupamiento jerárquico, algunos que utilizan consenso, que es el utilizar dos o más de estos algoritmos o algún otro, ¿no? Para tener un menor error, o sea, tratar de reducir el error y tratar de llegar a un consenso entre diferentes modelos. De manera muy general, vamos a platicar de los tres primeros, que es regresión lineal. Casi todos los modelos o casi todos los sí, estudios que usar traten de utilizar modelos lineales porque es lo más sencillo. Sin embargo, no siempre es lo más práctico y esto va a depender de la naturaleza de los datos. No siempre los datos se pueden modelar de manera directa, ¿no? Es decir, lineal, que era lo que les comentaba al inicio, ¿no? Entonces, por ejemplo, si aquí yo tengo la actividad para esta molécula que va cambiando este grupo funcional o este fragmento que tenemos aquí, este sustituyente, se midió una actividad en específico que es mutagenicidad y los descriptores resulta que son sigma y pi y son estos valores para cada una de estas moléculas. Se hace el análisis de linealidad, se ve que se puede hacer una regresión lineal y se hace el modelo. El modelo, ¿qué va a ser? Pues va a ser básicamente la ecuación, ¿no? Tenemos Y, ¿no? Que es lo que estoy modelando, que es la actividad, va a ser igual a una pendiente asociada a pi, al primer descriptor, más, bueno, en este caso sería menos, una pendiente asociada al segundo descriptor, que es sigma, y una constante que va a ser la ordenada al origen de ese modelo, ¿ok? Entonces, el modelo de este set de datos pequeñitos sería este. Si yo quisiera predecir una molécula nueva, que aquí, por ejemplo, que nos falta aquí, aquí un OH, por ejemplo, si un sustituyente sería un OH, un hidroxilo aquí en esta posición, pues tendría primero que hacer que calcular sigma y pi para esta molécula que tiene hidroxilo, y ya que tenga estos valores de mi nueva molécula de sigma y pi, entonces introduzco esos valores en la ecuación, pongo pi relacionado a la molécula con hidroxilo y sigma, hago el cálculo, la multiplicación y la suma, y al final tengo mi valor predicho. ¿Sale? Así de fácil sería aplicar un modelo de este tipo para una molécula nueva. Bueno, este es lo mismo del anterior, es la regresión lineal simple, ¿no? Aquí solamente vamos a modelar dos variables, que sería la de entrada, perdón, la variable independiente y la variable de respuesta, y vamos a generar una ecuación de la recta, que es, pues, es básicamente el modelo que les comentaba. Ok, y en el caso de la regresión múltiple, pues es algo parecido, que bueno, creo que es el ejemplo que les di al inicio, donde no solamente tenemos una propiedad, una característica, sino que tenemos más de una. Entre más características tengamos para hacer el modelo, pues a veces es un poquito más complejo, es más complicado tratar de hacer el modelo. Por eso es que cuando tenemos muchas variables, un modelo de regresión lineal múltiple a veces se nos cae, es decir, no nos da buenos parámetros de predicción, por lo tanto tenemos que movernos a otro tipo de modelos, ¿no? Ya sea, por ejemplo, redes neuronales, máquinas de soporte vectorial, algo que ya utiliza un poquito más de poder de cómputo, ¿va? Creo que nada más eran estas dos ejemplos para no tomar más tiempo, porque nos faltan todavía otros tres puntos. Bueno, entonces una vez que ya tenemos el algoritmo, que ya definimos cuál es el algoritmo que vamos a utilizar, ya lo describimos a la perfección y ya lo aplicamos, tenemos que calcular algo que se llama dominio de aplicación
o dominio de aplicabilidad. ¿Qué es este dominio de aplicabilidad? Pues es, me voy a saltar esta y me voy a esta que es más directo. El dominio de aplicabilidad es el área o el espacio, digamos, multidimensional, en donde el modelo es aplicable, ¿ok? Es decir, por ejemplo, en el ejemplo de las moléculas de los alcoholes, las que vimos al inicio de la clase, bueno, del curso, el dominio de aplicación iba de moléculas que tenían 4 átomos de carbono, del propanol, hasta moléculas que tenían 6 átomos de carbono. Es decir, yo podía predecir con 3, con 4, con 5 y hasta con 6. 7 átomos de carbono ya no. ¿Por qué? Porque ya no está dentro de las moléculas que yo utilicé para hacer mi predicción. ¿Puedo meterlo al modelo? Sí, pero la predicción va a ser confiable, pues probablemente no. En ese caso solamente teníamos una variable, pero a veces tenemos, como les comentaba, más de una variable, es decir, tenemos un espacio multidimensional, tenemos muchas dimensiones, muchas características. Si lo viéramos como en 3 dimensiones, bueno, o sea, como en muchas dimensiones, haz de cuenta que tenemos esta esfera, ¿no? Donde existen muchas dimensiones y las moléculas nuevas que caen dentro de esta esfera de multidimensionalidad o del dominio de aplicación, pues van a ser fácilmente predichas, pero aquellas que no caen dentro de este dominio, pues ya no las vamos a poder predecir con confianza. ¿Vale? Entonces, por eso es muy importante definir cuál es nuestro dominio, nuestro alcance del modelo, para decir si una molécula nueva va a poder ser predicha con confianza o no. Eh, Más o menos sería algo así. Por ejemplo, si yo tengo dos descriptores, sería el descriptor 1 y el descriptor 2. Entonces mi espacio con el que yo construí el modelo es este. Cada una de estas puntos es una molécula con sus dos descriptores, o sea, el descriptor 1 en X y el descriptor 2 en Y, ¿no? Y así construyo mi espacio químico, mi espacio, mi dominio de aplicación. Si yo tengo una nueva molécula que voy a probar, pero resulta que esta cae aquí adentro, en el espacio que yo construí, pues entonces va a ser fácilmente predicha. Pero si cae fuera de este espacio, entonces bueno, la meto al modelo, me va a dar un numerito, pero ese número no va a ser confiable, ¿vale? Y es a lo que nos referimos con el dominio de aplicación. Entonces, una cosa es que hagamos el modelo y otra cosa es que vaya a ser aplicable o no. Y por último, tenemos lo que son medidas apropiadas de bondad, de ajuste, robustez y predictibilidad. Esto es lo más importante bueno, no lo más importante, pero de las cosas más importantes para saber si el modelo está funcionando o no. ¿Qué nos dice este principio 4 de la OCDE? Pues va a expresar la necesidad de proporcionar dos tipos de información. Uno, que es el rendimiento interno del modelo, que está representado por la bondad de ajuste de robustez, y se basa en el uso del conjunto de entrenamiento, es decir, con los datos que yo entrené al modelo. Y la otra necesidad o la otra parámetro es la predictividad o predictibilidad, que más bien es un pochismo, ¿no? Bueno, está en español, que va a estar determinada por el uso de un conjunto de prueba. Recuerden que, bueno, ahorita vamos a ver esa parte, pero para hacer el modelo utilizamos unos datos y para retar el modelo utilizamos otros datos. Cada una de estas dos partes del flujo de trabajo del modelo que usar nos va a dar ciertos parámetros estadísticos y eso es lo que nos va a permitir saber si este modelo es robusto y si mi modelo es predictivo, o sea, si tiene buen poder de predicción, ¿vale? Aquí una nota importante que es que no existe una medida absoluta de predictividad que sirva para todos los fines, ya que puede variar en función de los métodos y parámetros estadísticos que estamos utilizando en la evaluación. Ok, entonces, de manera visual, ¿cómo es que haríamos estas dos partes? Eh, Tenemos nuestro grupo inicial de datos, ¿no? Que son los que ya construimos en la base de datos, que limpiamos, que ya están perfectos, muy bonitos y todo. ¿Qué tenemos que hacer con nuestros datos? Pues primero los tenemos que partir. Generalmente se utiliza entre un 10 a un 20% más o menos de este set de datos completos.
O sea, de las 100 moléculas me quedo con 80 o 70, 85 para generar el grupo de entrenamiento y el resto lo dejo para validación. Entonces ya tengo mis dos sets de entrenamiento y de prueba. Con este modelo, perdón, con este set de datos de entrenamiento, es con el que voy a construir los modelos y voy a hacer diferentes pruebas para seleccionar cuál de estos modelos que he generado pues es el que cumple con mejores parámetros estadísticos y que me dicen si mi modelo va a ser robusto o no. Y el set de prueba, el de validación, es con el que voy a hacer los cálculos de predicción para saber si el modelo tiene ese poder predictivo, ese poder de predicción de predecir bien la actividad biológica o la propiedad físico-química. Algunas veces se van a encontrar en artículos también o en la literatura que este set de entrenamiento a su vez se divide en conjunto de entrenamiento chiquito y conjunto de prueba chiquito. ¿Y esto por qué es? Porque yo aquí con este set de entrenamiento lo voy a voltear de cabeza, lo voy a mover, lo voy ¿cómo se llama? Particionar de diferentes formas para generar diferentes conjuntos de entrenamiento, hacer modelos, muchos modelos, cientos de miles de modelos y ponerlos a prueba con este mismo set de datos. ¿Ok? Es como si hiciera entrenamiento-validación, pero solamente aquí adentro. Y este reto que pongo de los modelos a predecir un conjunto de prueba es lo que conocemos como validación interna. Es decir, estoy validando que estos modelos están funcionando, pero de manera interna, ¿sale? Y hacer este tipo de validación interna es lo que se conoce como robustez, es decir, qué tan robusto es mi modelo para predecir efectivamente o con una confianza alta los datos que yo estoy utilizando para entrenar ese mismo modelo. De aquí, pues voy a seleccionar un modelo final, a veces pueden ser uno o más modelos finales, y digo, estos son los mejores, estos son los mejores modelos que obtuve, y ahora sí los voy a predecir, o los voy a poner a prueba con un set de entrenamiento externo, ¿no? Que sería la validación externa, que es el conjunto que yo aparté aquí, que no toqué para nada para hacer este entrenamiento. ¿Sale? Por eso este es chiquito, pero es el que nos va a decir si realmente este modelo es predictivo o no. ¿A qué se refiere la bondad de ajuste? Pues yo ya tengo el modelo, ya hice mi modelo, acuérdense de una ecuacioncita por ahí, ya hice mi modelo y ahora ¿qué voy a hacer? Pues voy a agarrar todos los datos de entrenamiento y los voy a meter a este mismo modelo. Recuerden que este modelo yo lo generé con estos datos de entrenamiento. Entonces, la R cuadrada que va a salir de correlacionar los datos de entrenamiento, el valor experimental o el valor conocido de la actividad que yo estoy modelando contra el valor predicho, esa R cuadrada que yo voy a obtener o ese coeficiente de correlación me va a decir qué tan robusto es mi modelo, es decir, qué también se están ajustando, qué también se están ajustando los datos que yo utilicé de entrenamiento al modelo que yo generé. ¿Ok? Y eso me da una idea de qué tan robusto es mi sistema o mi modelo, ¿vale? Y eso es lo que conocemos como bondad de ajuste. Eh, ¿Qué otros parámetros tenemos que medir aquí en los parámetros estadísticos que nos den idea de qué tan bueno es el modelo? Pues podemos medir, por ejemplo, RMSE, que es un error cuadrático medio, que tiene que ver, pues obviamente, con cada uno de los datos y qué tanto se están alejando y el MAE, que es un error absoluto medio también. Y este sí nos va a decir qué tan, eh, mm, qué tan, qué tanto o qué tan poco poder predictivo tiene mi modelo, ya cuando lo estoy comparando los datos experimentales con los datos predichos. Pues obviamente también esperamos que esta R cuadrada perdón, que esta R cuadrada entre más se acerque a uno, quiere decir que los datos pues están prediciéndose de una manera correcta, ¿no? Es decir, el menos 2 va a valer menos 2, el menos uno va a valer menos uno, etc. Algunas metodologías o técnicas de validación interna son estas dos que les voy a comentar. Una que se llama Leave One Out, que es hacer diferentes grupos de entrenamiento.
grupos chiquitos de entrenamiento y de este grupo de entrenamiento voy dejando un dato fuera. Entonces, con estos, por ejemplo, de los, no sé, de los 20 datos que yo tengo en mi grupo de entrenamiento chiquito, dejo uno fuera y con estos 19 hago el modelo, ¿no? Hago un modelo y pongo a prueba este y de ahí saco una R cuadrada. Después hago un movimiento de datos y todo, agarro otro set de datos y lo mismo, ¿no? Ahora voy a dejar otro fuera, otro fuera, otro fuera hasta que deje los 20 datos fuera. Y esto es lo que conocemos como leave one out. Al hacer la R cuadrada o calcular la correlación entre los datos predichos y los datos experimentales, yo estoy viendo qué tan factible o qué tan difícil va a ser predecir la actividad biológica experimental de este set de datos en específico con ese modelo que estoy utilizando. ¿Sale? Entonces, una forma de decir que también están funcionando mis datos de manera interna. Y algo parecido es el CAFOL Cross Validation, que es, en vez de dejar uno solo, pues voy agarrando K números, ¿no? Por ejemplo, aquí si K es igual a 4, pues agarro 4 datos, bueno, aquí sería 5, 5 datos de prueba, los voy dividiendo y voy sacando 5. Y ahora este va a ser mi grupo de entrenamiento y este va a ser mi grupo de prueba, ¿ok? Es algo parecido, pero con un poquito más de datos. Entonces, al final, qué es lo que esperaríamos observar con estos dos, o bueno, con estos parámetros? Si yo tengo, por ejemplo, si yo ya creé mi modelo, tengo, por ejemplo, aquí la actividad que voy a modelar, que es log K, que es estabilidad de complejos X cosa en agua, y estoy haciendo diferentes tipos de validación, una validación interna cruzada y creo que aquí sería validación externa cruzada también. Esperaríamos observar en todas las validaciones un valor de R cuadrada, es decir, de correlación de valores predichos contra experimentales, pues más o menos acercados a uno o ajustándose a uno. Lo que no podemos observar, que creo que aquí ya nos salió la otra gráfica, déjenme ver si la tengo acá. Eh, no, creo que no es esta. No. Bueno, creo que no salió la otra gráfica, no sé lo que se me borró. Pero bueno, lo que quería comentar en esa gráfica es que cuando hacemos este tipo de correlaciones de la bondad de ajuste, que es la R cuadrada con el set de entrenamiento, y el poder predictivo, que es la R cuadrada con el set de prueba, generalmente vamos a observar una diferencia. Y es que con el set de prueba, el valor de esa R cuadrada siempre va a ser menor que el valor de R cuadrada con el set de entrenamiento. ¿Por qué? Porque estamos retando al modelo con datos externos. Entonces, cuando nosotros observamos en un modelo ahí que nos llega o que nos dio Cofepris o que vimos en un artículo que la validación externa es cercana a uno y es mucho mayor que la validación interna, híjole, pues ahí sí tenemos que hacer algo al respecto, porque seguramente están o hicieron mal los datos o los cucharearon, como dicen vulgarmente, o algo pasó ahí, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de información estadística nos sirve bastante para determinar si un modelo que se creó con alguno de estos algoritmos, pues primero se ajusta a los datos que utilizamos de entrenamiento y segundo si tiene un poder predictivo real. ¿Ok? Bueno, estas gráficas son más o menos parecidas. Por último, como les comentaba, lo de una interpretación mecanicista, que, pues, como su nombre lo dice, si podemos definir o si podemos dar un o si podemos explicar más bien la actividad biológica que estamos midiendo, modelando con los descriptores moleculares, pues entonces hay que hacerla, ¿no? Pero no siempre es posible. Por ejemplo, para estudios de toxicidad, por ejemplo, no sé, de destino ambiental, tal vez algunos descriptores como solubilidad en agua, reactividad, algo que nos dé un poco más de información del mecanismo de acción, pues sí podríamos explicar por qué esos descriptores son importantes para la actividad.
pero si nos sale como descriptores, por ejemplo, no sé, el eigenvalor de la matriz de Borden, pues ahí sí no sé cómo está funcionando, ¿no? Ahí sí no puedo utilizar ese descriptor y decir, ah, pues sí tiene que ver con la actividad biológica por esto, ¿no? Entonces, por eso la OCDE nos dice, bueno, si es posible, trata de describir tu actividad biológica que estás modelando con los descriptores moleculares que utilizaste o que te salieron para ese modelo en específico. ¿Sale? Pero este no siempre es posible, por eso es como opcional, digamos. Bueno, esto es lo mismo del mecanismo de acción o de la interpretación mecanicista. Y bueno, ese también me lo voy a saltar porque ya nos pasamos un poquito del tiempo. Y bueno, por último, el QSAR funciona, pues sí, si ustedes buscan artículos en la literatura, hay muchísimos artículos que ya utilizan diferentes metodologías, incluso mezclas de algunas metodologías o algunos algoritmos como los que vimos aquí, bueno, muchos más algoritmos, y que cada vez, digamos, como que los mejoran más, ¿no? Con este poder de cómputo que tenemos ahora con todo lo de inteligencia artificial, pues nos permite ir ajustando mucho, mucho más los modelos para que el poder predictivo sea mucho mejor y obviamente mucho más confiable, ¿no? Entonces, si se echan un clavado a la literatura, por ahí van a encontrar el nombre de Alexander Tropsha, que es uno digamos, de los pilares de QSAR a nivel mundial. Es un autor que les recomiendo mucho si les interesa este tema. Tiene artículos desde revisión, desde opinión, desde obviamente aplicación. Entonces, bueno, creo que es un referente, digamos, de QSAR dentro de la literatura. Por último, les quería comentar también como manera eh, de comercial, que aquí en el Instituto de Química, en el grupo de Química Biológica y Computacional, pues utilizamos estos modelos o estas metodologías que usar para la aplicación en regulación. Y esto, como les comentaba, COFEPRIS alguna vez se nos acercó como grupo para pedir diplomados y sobre todo pues regularizaciones con sus dictaminadores. ¿Para qué? Para que supieran primero pues entender qué es un modelo QSAR y después interpretarlo, ¿no? Porque ya llegaban empresas con sus modelos QSAR que les habían hecho otras personas o ellos mismos, otras empresas, pero pues no sabían ahora sí que ni cómo interpretar, ¿no? No tenían ni pies ni cabeza. Eh, entonces, en este sentido, aquí en el grupo ya utilizamos estos modelos, prestamos servicios a la industria agroquímica, sobre todo para aquellos que van a registrar productos, por ejemplo, pesticidas. Y aunque COFEPRIS todavía no acepta este tipo de metodologías de QSAR en fármacos, sí se nos han acercado algunas empresas farmacéuticas para pedir que les desarrollemos algunos de estos modelos para sus productos, pero para uso interno, ¿no? Solamente es uso interno de las empresas, ¿no? No es para que lo utilicen ya como una evidencia de actividad o de toxicidad o de lo que sea para registro. Simplemente lo utilizan con fines internos, ¿va? Bueno, esto es lo de las impurezas. Aquí algunas de las cosas que generalmente pues, nos piden, ¿no? De ensayos biológicos y de propiedades físico-químicas. Y bueno, creo que por mi parte es todo. Espero no haberme pasado más el tiempo, pero bueno, pues muchas gracias por su atención. Y si hay algún comentario o pregunta, con mucho gusto estoy aquí para responder. Gracias, doctor. Pues quien quiera poner sus preguntas en el chat o abrir su micrófono adelante. Hola, buenas noches. Sí, yo tengo una ¿Qué tal? pregunta. Buenas noches. Sí. Eh, ¿Cómo se realiza la construcción de los modelos para poder hacer pues ahora sí que el QSAR? Ok, Porque, por ¿cómo? ejemplo, hay Ujú. instituciones que ya tienen incluso modelos ya que ellos ya prueban y publican, ¿no? Pero, Sí. ¿cómo es el Ujú. tratamiento matemático? ¿Qué se necesita? ¿Es una regresión simple o regresión múltiple? ¿O cómo se realiza esto? Mm, ok, bueno, en ese sentido, sí, es una regresión, bueno, más bien, como les comentaba, hay diferentes, déjenme mirar la diapositiva que ya
Se me fue por acá. Pero no solamente existe un solo algoritmo, ¿no? Sino existen diferentes tipos de algoritmos y estos pues pueden ser algunos de estos que están aquí. Por ejemplo, regresión lineal simple, múltiple, redes neuronales, vecinos cercanos, agrupamiento jerárquico, entre muchos otros que existen ahorita que tienen que ver un poquito más con Machine Learning. El cómo se construye, pues digo, es parte de lo que se explicó, digamos, como que en la segunda parte de la presentación con referente a los principios de la OCDE, pero de manera general, pues es esto, si lo quisiéramos ver muy simplista, sería algo como lo que está aquí. Si yo tengo mi grupo de moléculas, ¿no? Hace cuenta que calculé 100 descriptores, ¿no? Que están aquí mis otros descriptores, que son peso molecular, punto de fusión, etcétera, pero el preprocesamiento de los datos y la selección de variables, pues me hizo quitar estos datos que estaban aquí, estos descriptores, y me dice que estos que están aquí son los mejores, ¿ok? Entonces ahí ya tengo cuáles son los descriptores necesarios o los más importantes que se relacionan bien con la actividad. Una vez que tengo esto, pues lo meto. Si yo no tuviera estos dos descriptores y la actividad biológica, yo lo puedo meter, por ejemplo, Excel. Excel ya nos permite hacer regresión lineal múltiple de manera sencilla. Pongo mis datos, pongo mi tabla y al final lo que nos va a dar Excel es una ecuación como esta, tal cual, tal cual te va a dar esta ecuación Excel. ¿Ok? ¿Y qué pasa si yo quiero si yo quisiera hacer la predicción de una nueva molécula? Pues como les comentaba, si yo tengo una molécula aquí con otro grupo funcional, X, pues primero que tendría que hacer, calcular el descriptor sigma, después calcular el descriptor pi para esta molécula en específico y después meter estos valores aquí, los que me salgan de ese cálculo de descriptores, hacer la suma o la multiplicación o los cálculos pertinentes y ahora sí ya tengo la predicción de mi actividad. ¿Sale? Te digo eso es de manera pues como muy general, muy burda, ¿no? Pero esto sería para regresión lineal simple. O bueno, más bien está múltiple, ¿no? Porque aquí tenemos dos variables. Pero Sí, más o ahí menos es así como se hace. me suena como cuando uno tiene una curva de calibración y quiere conocer la concentración de alguna variable que está dentro de la curva. Y Ujú, entonces, ujú. pues a través de los datos de la ecuación que ya se tiene, pues ahí ya se extrapola, ¿no? Sí, exactamente. Sí, en el caso de las modelos lineales sería eso, ¿no? Sería una interpolación. O sea, preferentemente sería una interpolación. Y si es una extrapolación, o sea, fuera de la línea de los datos, pues ahí tendríamos que ver, como les comentaba, si cae dentro del dominio de aplicación. Pero más Y o eso, menos va por ahí. Ujú. sí, y eso, por ejemplo, de bases de datos que ya están publicadas o bueno, que ya se tiene información. Si yo ocupo esa información y pues no sé, obtengo algunos, veo las posibles respuestas de algunos nuevos fármacos o sustancias, ¿eso me permite hacer una publicación, por ejemplo, de un artículo o no sería válido? Sí, claro, sí, sí existen, o sea, hay artículos publicados donde solamente, bueno, y solamente entre comillas, pero solamente hacen el desarrollo del modelo que usar. O sea, Ah, revistas que son científicas, pero teóricas, digamos, o sea, que publican información teórica solamente, pues sí hay muchos artículos de esto, ¿no? ¿De qué depende de que vaya a ser publicable o no? Pues que la información realmente pues, esté bien curada, que el modelo esté bien descrito, que tenga muy buenas, como lo comentaba, parámetros estadísticos, que no sea ambiguo. O sea, todo eso influye para que pues, tu modelo sea bueno, sea utilizable. ok, si cumple con eso, es factible Claro, de claro, sí, publicar, sí, sí. Sí, 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 aunque no claro, esté sin problema. sintetizado digamos que la sustancia. No, 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 claro, no. Puede ser Interesante. solamente teórico. Ok, gracias. Sí, con gusto.
Gracias, Jesús. Pues aquí en el chat, Irlanda del Rastro escribe, dice, Doc, qué gran ponencia, lo felicito, da una visión general sobre los modelos CUSA. Y tiene una pregunta, dice, ¿qué relación o aplicabilidad hay entre los métodos de estructura electrónica como DFT con los modelos CUSAR? Ah, ok, bueno, muchas gracias, Irlanda, por los comentarios. Pues sí, como lo comentaba al inicio, los descriptores moleculares electrónicos, o sea, ya calculados con química cuántica, han sido utilizados últimamente bastante, sobre todo para tratar problemas, por ejemplo, que con los descriptores estructurales topológicos que generalmente utilizamos, no encontramos la forma de hacer el modelo. Entonces, cuando no tenemos esa información y queremos ir un poquito más al fondo, utilizamos descriptores cuánticos. Como bien lo mencionas, Irlanda, pues bueno, hay diferentes descriptores de este tipo, no solamente con DFT, pero ya existen diferentes descriptores que se pueden utilizar, que obviamente, digamos, el gasto computacional va a ser mucho mayor, va a ser un poquito más costoso, pero se utilizan para grupos de datos chiquitos, ¿no? Por ejemplo, y que sabemos que, pues, encontrar, o más bien describiendo la estructura electrónica, podemos llegar a a un buen resultado, ¿no? Para el modelo. Pero sí, de que se están utilizando ahorita, sí es muy bueno y sí es importantísimo. Ok, doctor. Bueno, yo le hacía esta pregunta más que nada por la robustez. Y bueno, ya ve que estos modelos tienen que ser confiables, ¿no? Ujú, claro. Y, y justamente esta confiabilidad y en la precisión de los datos también se busca en los que somos químicos teóricos, ¿no? O que hacemos química teórica, en parte. Ujú, Bueno, yo ujú, apenas vengo empezando aquí, pero pues ya estoy un poquito relacionada con este mundito. Bueno, ujú, se lo comento porque, bueno, bajo mi visión y lo que he aprendido, los datos cuánticos pues son confiables. Bueno, ya ve que hay dos grandes ramas dentro de los métodos teóricos, ¿no? Los ab initio y los semiempíricos. Y está la escalera al ujú. cielo y que se busca mucha precisión. Pero bueno, si yo desarrollara un modelo QSAR, yo me decantaría por datos cuánticos, por su confiabilidad. ¿Qué opina usted de eso? ¿O no Ujú. siempre se confía en ellos? Pues sí, o sea, el hecho de, como les comentaba, ¿no? En el mundo de los descriptores moleculares, pues creo que cada vez salen más y yo siento que a veces hasta se los inventan, ¿no? Así como ese de la matriz de correlación del número cuántico de no sé qué. eh, o sea, no es que sean buenos o que sean malos, más bien es el uso y la aplicación que le das. Si realmente están describiendo a tu molécula, pues adelante, ¿no? O sea, lo puedo utilizar, es como si, yo les pongo el ejemplo luego cuando doy la clase, a ver, cómo describirás un coche? Ah, pues cuántas llantas tiene, no sé qué, pero también puedes irte más allá. Bueno, ¿qué octanaje se utilizó el día tal de la gasolina, ¿no? O sea, ya son cosas así como rebuscadas, pero que al final de cuentas te están describiendo específicamente esa molécula y te está dando un valor útil que lo puedes utilizar en el modelo, que lo puedes modelar. Entonces, eh, entre más exacto y entre más directo sea ese valor, pues creo que se puede utilizar sin problema. Entiendo, Entonces, doctor. sí, en Muchas cuanto a gracias. descriptores cuánticos, súper bien. Sí, no, muchas gracias a ti por el Gracias, comentario. doctor. Sí. Gracias. Gracias, Irlanda. Tenemos otra pregunta de Alberto Domínguez. ¿Qué pasa cuando tenemos moléculas quirales? Quirales, ok, bueno, cuando tenemos moléculas con centros heterogénicos, pues no, yo no le veo problema. En cuanto al cálculo de descriptores, es normal, o sea, si podemos hacer cálculo de descriptores en dos dimensiones, topológicos, incluso como les comentaba, en tres dimensiones, si vamos a hacer en tres dimensiones, tenemos que hacer el tratamiento previo de este set de datos, optimizarlos geométricamente y ya que tenemos la estructura tridimensional, entonces ahora sí calculamos el descriptor tridimensional, ¿no? Que tiene que ver con la quiralidad. Eh, por ejemplo, ahí sí tenemos más bien, si tenemos mezcla de dos moléculas que son estereoisómeros o que son epímeros, por ejemplo, en nuestra base de datos tenemos el R y el S, tenemos que saber que el R y el S tengan
propiedades biológicas diferentes, ¿ok? Porque si tenemos, o sea, si lo tenemos en nuestra base de datos, si no, y sabemos que es una molécula que tiene su estereoisómero, pero no estamos seguros si es el R o el S, entonces tenemos que descartar esa molécula, porque no siempre, o bueno, ustedes saben que no siempre, pues, moléculas quirales o isómeros estructurales van a tener las mismas propiedades. Entonces, más bien yo creo que va por ahí un poquito el comentario, Alberto, en cuanto a moléculas quirales. O sea, si tienes moléculas quirales, no pasa nada, puedes hacer el cálculo, pero si tienes mezclas de diferentes moléculas quirales, entonces, bueno, más bien de un estereoisómero o diferentes estereoisómeros, de la misma molécula, ahí sí tenemos que tener cuidado, ¿no? Sabiendo que tienen diferente actividad biológica. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta de Eduardo. Eduardo Bueno dice, ¿tiene sentido aplicar estos modelos para predecir la actividad biológica de, por ejemplo, extractos de plantas como un conjunto? Ok, muy buena pregunta. Pues ahí sí lo veo complicado, Eduardo, es muy buena pregunta. Realmente yo no he visto artículos o en la literatura que hagan que usar incluso de mezclas binarias. Por ahí creo que empezaba ahí a manejarse algo de mezclas binarias, pero o sea, solamente dos compuestos. Pero cuando hablamos de extractos de plantas o algún organismo, pues estamos hablando de una mezcla de cientos de compuestos, ¿no? A veces hasta más. Entonces, para hacer el modelo de predicción con un extracto, creo que es imposible. Se puede hacer por separado tal vez y después tratar de correlacionar esa información, pero pues depende también de qué endpoint biológico estés modelando, ¿no? Porque pues una molécula puede tener actividad sobre un blanco, pero la otra sobre otro blanco y, o sea, lo que conocemos como polifarmacia dentro de los extractos de plantas, ¿no? Entonces, hacer el modelo de un extracto lo veo bastante complicado, pero bueno, es una buena pregunta y se pone ahí bajo la mesa, ¿no? A lo mejor más adelante con inteligencia artificial eso puede hacer, pero ahorita pues está complicado. Pero gracias por la pregunta. Gracias, doctor. Víctor Villarreal, dice, tengo una consulta. Existen programas con los que se puede obtener descriptores en mayor cantidad. ¿Qué recomienda usted utilizar estos programas o obtener directamente los fingerprints de Morgan, que creo son los más utilizados, o son lo mismo? Ok, sí existen programas que permiten obtener muchos más descriptores, como les comentaba el de Dragon, que pues va por ahí de los 5.000, 6.000 descriptores moleculares. Algunos de licencia libre, como en Python, que es RDKit, OpenBabel también, ¿cómo se llama el otro? Mordred, que era el que les comentaba. Pues ahí calculan entre 200 y 1.500 descriptores. Sin embargo, lo que comentas de los fingerprints de Morgan, ahí es diferente. Los fingerprints de Morgan, más que un descriptor molecular, sería la representación de la estructura química, pero en una cadena de caracteres, ¿no? Bueno, de bits, más bien, de ceros y unos. ¿Se puede utilizar como descriptor molecular? Sí, aunque es más complicado, o sea, se tendrá que transformar, pero generalmente los fingerprints, ya sea de Morgan o de Max o de cualquier otro tipo, se utilizan más que nada para comparar entre moléculas, no como descriptor como tal. Descriptores moleculares, acuérdense que es el algoritmo que nos permite obtener a partir de una característica estructural un número que va a ser utilizado para generar un modelo, ¿no? Entonces los fingerprints, como son conjuntos de bits de ceros y unos, pues es complicado utilizarlo como descriptor, ¿sale? Y Víctor, tiene otra consulta. Dice, en Python existe la biblioteca scikit-learn que permite realizar Ah, este tipo de modelos predictivos. ¿Es recomendable esta biblioteca o recomienda utilizar alguna otra? ok, sí, sí, creo que todo el mundo utilizamos scikit-learn, es de las más completas para hacer modelos de machine learning en general, ¿no? Entonces, scikit-learn ya está súper bien establecido, ya está súper bien documentado también.
Entonces yo creo que es muy buena aproximación para hacer modelos en Python. Entonces sí, esa es buenísima. De hecho, es la que utilizamos nosotros en el grupo también. Muy bien, muchas gracias. Pues parece que no tenemos más preguntas en el chat. Si alguien tuviese alguna otra pregunta, puede abrir su micrófono. Y si no, pues les agradecemos su atención. Antes quisiera, preguntarte, doctor Abraham, tenemos Ujú. 29 participantes y de Sí. esos 29, vamos a regalar, un curso con un libro de modelado molecular y, Ujú. Creo que se quedó trabado, ¿verdad, doctor? ¿O fui y de yo? eso, Ah, sí. estuve pensando que después que manden un correo, Yo tengo una pregunta, ya no me profesor. escuché. Ah, sí, Creo adelante, que se cortó un adelante. poquito, doctor, sí. Este, disculpe, profesor, para poder Sí. adquirir la constancia de asistencia, ¿qué tenemos que hacer? Ah, bueno, ahorita le iba a comentar, para la constancia de asistencia hay que mandar un correo a la empresa y ahí les van a mandar las instrucciones. Y por otro lado, te comentaba, doctor, Abraham, si me das un número para contar Ujú. a quién corresponde y que esta persona mande un correo a la empresa y Ujú. le den acceso al curso de modelado molecular, porque si no van a decir que no estoy cumpliendo. Bien, Entonces, ok. de una vez, cualquier número, que tú consideres, y ya veo aquí en la Ok. lista que tengo, en este momento, a ver a quién le toca, y ya después que le escriba a la empresa para que reclame su Ah, libro. muy Y lo bien. digo, su curso con su libro, Claro, sí, por favor, es del 1 al 29, ¿verdad? Mire. del 1 al 29, sí, Pues no sé, que sea número 15. el A número ver, 15. el número A 15. ver, vamos a ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 15. Pues de arriba hacia abajo tocaría a Karina Patiño, si no me equivoqué en contar. Muy bien. Karina Patiño, pues le mandas un correo a la empresa ahí para que te den acceso al curso de modelado sin costo, donde viene un libro incluido. Y bueno, pues Muchas gracias. te agradecemos, doctor, Mm. Muchas gracias a ustedes, doctor. Gracias por la su invitación. plática. El doctor te ofrece dos cursos que están ahí también en la plataforma de Parbioi. Y ya les puse el link para que quien quiera consultar y profundizar y tomarlos, bueno, pues ahí están los cursos que el doctor, pues tiene a su cargo. Así que, pues, si hay más, requiere más información por correo electrónico, también ahí nos pueden consultar. Ahí también, consultamos al doctor las dudas que tengan Ujú, ustedes. claro. Y pues muchas Mm. gracias a todos Bien, ustedes, gracias. doctor, muchas gracias. Y pues seguimos en comunicación. Ahí Sí, estamos. Y sí, 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 gracias, doctor, claro que gracias, sí. Gracias, hasta gracias, luego, un gusto. Hasta luego. gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias, buenas noches. Hasta luego, gracias, gran ponencia. Gracias, Gracias, hasta gracias, hasta luego. luego.